pero no es controversial cuando uno lo medita al sacrificio que el Señor Jesús ha hecho por nosotros. Mateo 10, versículo 34. Dice, no penséis que he venido para traer paz a la tierra, no he venido para traer paz, sino espada. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama a padre o a madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya su vida la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. Esta noche estaremos viendo, hermanos, cómo el amor a Cristo debe verse y notarse en nosotros, hermanos. ¿Qué deberíamos estar dispuestos a hacer por Él, por el amor que Él ha tenido para con nosotros? Vamos a orar y así continuar en el sermón. Señor Padre Santo, doy gracias, Señor, por cada hermano y hermana aquí presente, que hemos venido, Señor, a adorarte a ti por medio de los cánticos, las ofrendas, la clase, la predicación, el tiempo orando, Señor. Y te suplicamos, rogamos, Señor, que todo lo que se haga sea para honra y gloria de tu nombre. Nos ayudes a acercarnos más a ti, a seguir creciendo en fe y en carácter, Señor, y que sigamos creciendo nuestro amor para ti, Señor, para ser más para ti, para estar dispuestos a hacer cualquier cambio que tú nos estés pidiendo y lo hagamos por amor a ti. Que sabemos que nosotros el amor que te tenemos a ti no se compara con el amor que tú nos has tenido y nos tienes y nos tendrás, Señor. Y te pedimos, Señor, que pues que hagamos los cambios que tengamos a hacer para ti, para alabarte, glorificarte, exaltarte a ti, como solo tú eres digno, Señor. Ahora te pido igualmente, Padre, que me llene de tu unción, de tu poder, de tu palabra, Señor. Dame claridad de hablar, Señor, para que el mensaje sea claro y el mensaje lo podamos aplicar y buscar vivirlo, Señor, para honra y gloria de tu nombre. Te amamos, te alabamos y te glorificamos y te lo pedimos todo en el glorioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Como trasfondo, Mateo era un escritor que su meta principal era escribirle a los judíos, y por ende él hablaba mucho del reino de Dios y cómo era importante que entendieran eh, que Jesús iba a hacer el cumplimiento del Mesías que ellos estaban esperando, que él era la clave para llevarlos al reino de Dios que ellos tanto anhelaban y esperaban con ansias. Y llegamos a este punto donde en el capítulo 10 vemos a Jesús que él llama a los 12, lo estaban preparando para el ministerio y muy temprano ya empieza con este mensaje donde les va a decir que cuando el ministerio que él iba a llevar en sus vidas y que él quería que él hiciera que ellos llevaran a cabo, iba a requerir sacrificio. Que ese sacrificio pudiera requerir hasta que los mismos familiares de uno los rechazara por el amor que le iban a tener a Cristo, por la obediencia de lo que ellos iban a hacer para el Señor. Y es por eso que él está dando, él trae este mensaje para que entendiéramos cuán importante es y el compromiso que deberíamos tener al Señor. Y veremos del versículo 34 al 35, Cristo llamando a sus discípulos a luchar. Versículo 34, no penséis que he venido para traer paz a la tierra, no he venido para traer paz, sino espada, porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Cuando uno piensa en Cristo, si uno habla y entrevista a la gente común y corriente, van a decir de sus buenos atributos que deberían, ¿no? Que Él es todo bueno, no tiene nada malo. Pero decir que pensar que Él haya dicho que Él iba a traer, que Él iba a traer una espada, uno diría, pero no es Jesús completamente paz, Él no es el líder de paz, Él no es pacífico y todo. Pues obviamente sí, hermanos, pero uno tiene que tomar el contexto de que en este contexto Él estaba diciendo de que Él venía a traer, él venía a traer espada, en que Él no venía a cumplir el propósito que el pueblo judío Israel en ese momento y pensaba. Él no venía a liberarlos de la tiranía de los romanos. Él no vino a conquistar tierras.
Él vino a conquistar la vida eterna para nosotros. Él vino a abrir la puerta para que todos nosotros, tanto los judíos como los gentiles, pudiéramos tener acceso a Él y pudiéramos tener salvación. Eso fue la misión por la cual Él vino. Que sabemos que los judíos, igualmente muchos judíos hoy día todavía no entienden que esa fue su misión. Que eso fue lo que él vino a traer y hacer. Y por eso es que no pueden captarlo, porque ellos pensaban que él iba a hacer algo que iba a darles victoria terrenal, pero él vino a traer victoria espiritual. Que él nos iba a dar salvación, que es mucho más valiosa que cualquier tierra o territorio aquí en la tierra. Y es por eso que cuando él dice que él vino a traer espada, se está refiriendo a eso, hermanos, que él vino a traer la salvación, pero esa salvación sí va a causar división. Porque cualquiera que fuese a aceptar a Cristo iba a ser cambiado por él. No iba a continuar la misma vida que antes. Porque Cristo una vez entra en uno, como dice en 2 Corintios, nos convertimos en una nueva criatura. ¿Cómo es posible que alguien acepte a Cristo y siga igual? Es imposible, hermanos. Porque el Espíritu Santo hace una obra transformadora de nosotros, cambia nuestros deseos, los cambia de adentro a afuera. Y Dios hace grandes cosas cuando le aceptamos. Pero obviamente siempre cae el debate en si alguien dice ser cristiano y no cambia nada y no tiene ni los deseos cambiados, pero lo más seguro no habrá aceptado a Cristo. Porque es la obra que Él va a hacer, hermanos. Es imposible aceptarlo y no ser impactados por Él. Igualmente, cuando él habla de la espada, podemos ver que se puede decir que él estaba también refiriendo a las batallas venideras que sus discípulos iban a tener con los judíos, tanto como los gentiles, sobre la autoridad de las escrituras y el evangelio, y cómo igualmente ellos iban a tener que usar la palabra de Dios para así pues llevar a cabo el ministerio que iban a tener que hacer, que era que llevar el evangelio a todo el mundo y hacerle todos discípulos y que sean salvos. Como Hebreos 4:12 nos dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Hermano, nosotros deberíamos tener claro que nuestra herramienta para luchar es la palabra de Dios. Es lo que cambia vidas y el Espíritu Santo. Y obviamente como cristianos deberíamos tener claro de que si vamos a servir y vamos a cumplir nuestra misión de alcanzar al mundo, tenemos que saber usar la palabra de Dios y usarla bien para que la gente conozca de Cristo, para que ellos conozcan que hay esperanza en Él. Y entender que cuando Cristo entra en la vida de uno y nosotros le aceptamos, que Él nos ha de cambiar y esos cambios no le va a agradar a todo el mundo. Y es por eso que vemos en el versículo 35, porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre serán los de su casa. Eh, en adición a esto, Cristo lo estaba preparando a ellos a luchar por la persona que se iba a convertir en su nueva identidad en Cristo, informándoles que iba a haber una gran chance o una gran posibilidad de que los enemigos más potentes de ellos mismos iban a ser su propia familia. Que obviamente a nadie de nosotros eso nos suena tentador, no nos agrada de que eso sea una realidad, pero hermanos, si aceptamos a Cristo es una realidad que vamos a enfrentar. Si usted acepta a Cristo y usted está buscando agradarle y servirle y cumplir con su voluntad, no le va a agradar a toda su familia. Hay un gran chance de ello. Puede que los enemigos, las personas que más problemas y luchan contigo van a ser sus familiares. Yo recuerdo que cuando yo me rendí al llamado del Señor a unas semanas antes de irme al seminario, se puede decir, que yo le dije a mi papá cuáles eran mis planes. Bueno, él ya sabía cuáles eran mis planes, pero ya le dije, me rendí, ¿no? A servir al Señor a tiempo completo, a lo que sea que Dios quiera conmigo, eso es lo que voy a hacer. Y yo recuerdo, no mucho tiempo después, mi papá me decía, ¿por qué no estudias algo donde vas a hacer dinero? Te vas a morir de hambre. Y yo lo entiendo porque es lo que el mundo piensa, es la percepción que tienen de personas que están envueltas en el evangelio. Pero yo le decía, o sea, entiendo tu consejo, papi, entiendo tu preocupación, pero
yo no estoy tomando esta decisión porque es lo que me conviene o lo que quiero, pero es porque lo que Dios quiere de mí. Y yo le amo, el Señor ha sido bueno y fiel en mi vida, y yo no sé hasta dónde me va a llevar, pero yo lo voy a seguir a donde sea que Él me lleve. Y obviamente el corazón de mi papá ha cambiado. Él ha visto cómo el Señor ha bendecido, cómo el Señor ha confirmado ese llamado en mi vida, aunque nuevamente no somos perfectos, tenemos nuestra lucha, tenemos nuestras fallas. Pero Él ha visto la mano de Dios en mi vida, hermanos. Y nuevamente es porque el Señor es bueno y fiel, hermanos. No es nada de nosotros, nosotros no es nada, no tiene que ver nada con nosotros. Pero es una realidad, hermanos. Igualmente yo sigo teniendo familiares que son católicos y muchos que no se han rendido a los pies del Señor. Y pues, hermanos, hay que orar, hermanos. Hay que orar por ellos, seguir dando el testimonio y el ejemplo y no dejar de llevarles la palabra para que vengan al Señor y entiendan que vale la pena conocer a Cristo y aceptarlo. Y igualmente, aunque estos conceptos se iban a ser difíciles para tanto los discípulos de ese entonces, a los discípulos, a los 12 de Jesús, como a nosotros, eso es una porción pequeña de las muchas cosas que ellos iban a hacer. Igualmente nosotros deberíamos hacer por amor al Señor. Así que vemos que primero ellos tuvieron que fortalecer sus mentes y prepararse para esa realidad de cómo Cristo iba a traer disensión en el hogar. Igualmente veremos en el versículo 36 al 37 cómo Él demandó que los discípulos vencieran o sobrellevaran esas relaciones familiares. Versículo 35 al 37, porque he venido para poner disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama a padre o a madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Mientras más uno se acerca al Señor y se consagra a Él, habrá muchas posibilidades de que seamos tentados de quizás no seguir creciendo porque nos preocupamos por el que dirán, nos preocupamos por la presión de grupo, nos preocupamos por pues que no es lo popular el conocer, el servir al Señor y serle fiel. Pero sabes que, hermanos, nuevamente, mientras más conocemos del Señor y más conocemos de su carácter, de su bondad, de su misericordia, de su gracia, de su perdón, ¿cómo no servirle, hermanos? Que con tanto que Él ha hecho por nosotros y hace por nosotros, y cuántas oportunidades nos da para arrepentirnos y regresar a Él con las manos abiertas, con los pecadores que somos, hermanos, Dios se lo merece. Él es digno de todo sacrificio que vayamos a hacer para Él. Como dice Romanos 8:7, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Cuando uno le predica a la gente de su pecaminosidad y de su necesidad de Cristo, nuevamente lo que va a traer muchas veces es conflicto, dificultades, incomodidades, porque es una verdad dura a aceptar, pero es una verdad necesaria para que acepten. Porque aquella persona que no entiende o que no puede comprender su necesidad del Señor, su pecaminosidad, cómo lo separa de Dios y cómo realmente su pecaminosidad lo llevará al infierno, no pueden ser salvos, hermano. Tienen que entender la necesidad y sobre todo reconocer que la única clave, la única respuesta a nuestra pecaminosidad es Cristo y su sangre preciosa. Aceptarlo a Él y su regalo lo que Él hizo por nosotros. Que si ellos piensan que el venir a la iglesia, a hacer obras, a aparentar ser buena persona, que con eso basta, jamás van a cambiar, hermanos. Jamás van a ser salvos. Porque eso no es lo que va a salvarnos, hermanos, es la sangre de Jesús. Y uno arrepentirse genuinamente y aceptarlo en nuestro corazón. Y luego cuando hacemos eso, Él nos transforma. Y luego podemos ser cristianos y podemos ser ejemplos reales de un Cristo maravilloso, de un cambio dramático que Cristo hace, hermanos. No es nada de nosotros, es todo de Él. Pero eso solo es posible nuevamente a comprometernos con Él y asegurar de que estemos viviendo y amándole como deberíamos. Y como dice aquí claramente, hermanos, el versículo 17, el que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Igualmente es importante entender, hermanos, y sabemos que en otros textos Jesús hablaba de la importancia de amar a nuestro prójimo y cómo se debería ver eso. En Marcos 12,
versículo 30 y 31. Bueno, del 28 más bien. Marcos 12, versículo 28. Acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? ¿O cuál es el más importante? Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Para que tengamos claro que igualmente en el Antiguo Testamento lo mismo, hermanos, que lo más importante siempre es poner a Dios primero. El que Él tenga el primer lugar en nuestras vidas, que Él tenga toda nuestra devoción. Y después de eso, que el amor pues vaya bajando, ¿no? De acuerdo a la persona que sea, ¿no? En nuestra vida. Y es por eso importante que aquí cuando dice que ama a padre o madre más que a mí no es digno de mí, a eso se está refiriendo, hermanos. Si nosotros le damos más devoción a alguien terrenal que a Dios, no somos dignos de Dios, hermano. No haremos los cambios que deberíamos hacer, no honraremos a Cristo como deberíamos y el mundo no va a ser impactado, hermanos. Tienen que ver que nosotros, el primer lugar de nuestra vida es Cristo. Porque le amamos, por lo tanto que él ha hecho por nosotros, cómo no amarle a él primero y darle nuestro mejor de todo por lo que él ha hecho por nosotros. Se dice que el amor que deberíamos tener a Cristo debería ser tanto, o sea, la comparación de nuestro amor para Dios que con el que tenemos por nuestra esposa, por nuestros hijos, por nuestros seres queridos, que parezca odio en comparación. No que odiemos a nuestros familiares, obviamente deberíamos amar a nuestros familiares, a nuestros seres queridos y amarlos mucho y hacer lo que podamos hacer por ellos, ¿no? Pero nuestro amor para Cristo debería ser notable, que es el lugar número uno en nuestra vida, en nuestro corazón, porque Él es digno de ello, hermanos. Eh, Uno puede amar a sus familiares y debería amarlos y deberíamos amarle y amor sacrificial como nos enseña la palabra de Dios. Pero nunca debería haber que si ese familiar que no es cristiano o no le agrada los cambios que estamos haciendo para el Señor, de dejar nosotros ser influenciados por ello. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a rendir la cuenta a Dios por nuestra vida y Él merece el primer lugar en nuestra vida y nuestro corazón. Y puede que hayan posibilidades de que tenga familiares que quizás no le están ayudando a crecer en el Señor, van en contra de su caminar con Cristo y tendremos que tomar decisiones de cómo hemos de responder ante esas pruebas. ¿Demostraremos el amor y nuestra fidelidad a Dios o dejaremos ser influenciados por el amor que tenemos a un ser querido? Que Dios nos guarde de eso, hermanos. Cristo murió por nosotros. ¿Qué Él no ha hecho por nosotros? ¿Cómo Él no es digno de que Él tenga el primer lugar en nuestra vida, en nuestro corazón? Igualmente como estaba diciendo al principio, ¿no? Cuando uno ama a alguien, o sea, es notable y uno hace cambios porque ama a la otra persona. No es porque nos exigen o por ningún otro motivo, sino porque uno ama al otro. Igualmente cuando uno tiene amor por cosas, o sea, es evidente, uno no tiene que preguntarle, ¿y qué le gusta? Como, o sea, cuando uno es fan de un equipo, nuevamente ellos no van a dejar de hablar de su equipo, ¿no? Yo puedo admitir que yo fui fan de Kobe Bryant hasta la muerte, hermanos. O sea, yo por 20 años yo veía todo su juego, yo argumentaba con la gente en todos lados, o sea, eh, era evidente, hermanos. Y, y obviamente cuando uno compara ese tipo de amor que uno puede tener por una atleta o por una pasión por algo que tiene, nuevamente, si tuvimos ese tipo de compromiso para algo mundano, ¿cuánto más debería ser nuestro compromiso para el Dios? Que si estuvimos dispuestos a sacrificarnos y no dormir por estas cosas, ¿cómo no hacerlo por el Señor, hermanos? Él es mucho más digno de cualquier persona, cosa que nos guste, pero se tiene que notar en nuestra vida, hermanos, porque le amamos y que si nosotros realmente amamos a Dios y le amamos como deberíamos, se debería notar en nuestro compromiso con Él. Qué bueno que estamos aquí, hermanos. Sé que estamos todos cansados, tenemos la carga del mundo encima y todo, pero el Señor merece nuestra obediencia. Él merece nuestra fidelidad.
y si le amamos, nuevamente lo haremos, no porque quizás el pastor le va a regañar, o porque el hermano o la hermana le regañe, o alguien le va a reclamar o algo, pero usted está porque le ama al Señor y Él se merece simplemente nuestra devoción. Y es por eso, hermanos, que tenemos que entender la realidad de esto y la importancia de esto, y que nuevamente diariamente se note en nosotros y que nuestro amor siga creciendo, que si nuestro amor antes hacíamos cosas para el Señor y hemos dejado de hacerla, pues volvamos a hacer esa y más, porque le amamos más. Nuestro amor debería crecer, no quedarse igual. Se debería notar que le amamos y nuestro amor siga creciendo, porque Él es digno de ello, hermanos. Y al pelear o prepararnos y luchar por Cristo y fortalecer nuestra mente para la oposición que iba a venir, lo único que nos queda es tomar nuestra cruz en pos de Él y seguirlo hacia donde Él nos lleve. Versículo 38 y 9. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya su vida la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí la hallará. Como lo dijo un comentarista bíblico, Albert Barnes, perdón, Barnes, un comentario de la Biblia sobre este pasaje. La carga de la cruz era gravosa, vergonzosa, fastidiosa a los sentimientos. Fue una adición al castigo. Tomando la cruz era una expresión figurativa, denotando que tenemos que perdurar ¿cómo es? Persistir con lo que estemos luchando, sea gravoso o difícil o vergonzoso, en seguir a Cristo. Esto consiste simplemente en nosotros haciendo nuestros deberes, no importa lo que el mundo piense. No significa que debemos de causar conflictos innecesariamente o tenemos que buscar crear conflicto, pero solo obedecer lo que las Escrituras nos manda hacer, no importa el dolor, desgracia o vergüenza que traiga. Esto es lo que Jesús exige de nosotros. Gracias a Dios, los discípulos lo hicieron, hermanos. Y por eso nosotros estamos aquí como gentiles, porque ellos fueron fieles al llamado de Dios. Cuánto más importante, hermanos, que nosotros hagamos lo mismo. El servir al Señor es lo mejor que podemos hacer. Conocerlo y servirle no tiene precio, hermanos, pero no va a ser fácil. Dios sabe. Él nos va a permitir pasar pruebas. El enemigo nos va a tentar, nos va a poner a prueba a ver si le seremos fiel o simplemente le somos fiel cuando nos va bien, o porque nos concede las peticiones que queremos, o que nos concede lo que queremos cuando se da, o porque simplemente nos agrada. Deberíamos estar dispuestos a tomar nuestra cruz diariamente, nuevamente, porque Él es digno de ello, hermanos. Él ya dio el ejemplo, Él dio su vida por nosotros, Él nos amó hasta la muerte, como nosotros no hacer lo mismo por Él. Nosotros debemos igualmente siempre estar enfocados en seguir a Jesús y su palabra, porque al dejar de pensar en nuestros planes y metas, Él nos guiará a hacer su perfecta voluntad en nuestras vidas y tendremos todo lo que necesitamos para vivir y para tener gozo, hermanos. Que muchas veces lo que nos choca es que nosotros pensamos y creemos que sabemos más que Dios. Y es por eso que Dios nos dice aquí: el que haya su vida la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí la hallará. La palabra de Dios tiene muchas paradojas, es decir, uno diría que el hacer algo conllevaría una consecuencia o una recompensa, un resultado de una forma, pero es lo opuesto. Uno diría, por ejemplo, que si en este caso Dios nos fuese a decir que coman no saludable y van a perder peso, y se llevara a cabo. Es para dar una idea. En este caso es decir, el que haya su vida la perderá. Cualquiera persona que se arraiga, se queda pegada con su voluntad, queriendo hacer lo que quiere hacer, no querer ceder al Señor su lugar, ¿sabes qué? Ellos van a perder su vida. Ellos van a perder, van a desperdiciar la vida que Dios le habrá dado, y al final del día no van a tener nada para demostrar que fue una buena decisión. Mientras tanto, aquella persona que pierde su vida o la entrega a la mano de Dios, esa persona la hallará. Dios lo que quiere para nosotros es mucho mejor de lo que nosotros podemos imaginar. Y es por eso importante, hermanos, que no luchemos con Él, lo pongamos en sus manos, que Él haga con nosotros lo que Él quiera. No siempre vamos a entenderlo todo, no siempre nos va a agradar todo, pero es lo mejor, hermanos.
Y lo que Dios nos da es mucho mejor de lo que nosotros podemos desear y anhelar por nosotros mismos. Pero hay que creer que Él ha de hacer lo que Él dice que va a hacer. Al hacer la perfecta voluntad de Dios, hermanos, tendremos gozo y paz y aliento que nada ni nadie nos puede quitar. Porque sabemos que estamos haciendo lo que Dios quiere de nosotros. Al requerir que los discípulos lucharan, vencieran y tomaran su cruz, Cristo les había dado una prueba en la cual los discípulos probaron su amor para Cristo por medio de cómo abandonaron todo y tomaron sus cruces en pos de Él. Ellos pudieron demostrar que ellos eran fieles a Él y que le amaban al simplemente seguirle y tomar sus cruces en pos de Él. Sabemos que cuando Jesús los llamó a varios de ellos estaban trabajando, ellos estaban haciendo pues, viviendo su vida normal. Pero qué bueno que ellos cuando Jesús los llamó, inmediatamente dejaron las cosas y le siguieron a Él. Y le aseguro que cuando lleguemos al cielo y le podamos preguntar a ellos, ¿valió la pena? Les aseguro que todos dirían que sí. Aún con las muertes crueles que pasaron, las persecuciones que pasaron, hermanos, lo tengo seguro que es así. Igualmente nosotros, si nosotros estamos sufriendo y la estamos pasando mal aquí en la tierra, no perdamos ese enfoque, hermanos. Valdrá la pena la vida que habremos llevado para Dios. Él nos va a recompensar, hermanos. Y que no que la recompensa sea lo que nos consuela, sino que imaginar que Él nos recompensa a nosotros lo que hicimos y le podamos regresar esas coronas a Él por tanto que Él hizo por nosotros. Y nos podemos preguntar, ¿y cómo esto me aplica a mí? ¿Cómo yo puedo aplicar eso a mi vida? Bueno, hermanos, si realmente estamos amando a Cristo y nuestro amor por Él sigue creciendo y fortaleciéndose como debe, ¿se está notando en nuestra vida? ¿Estamos sirviendo al Señor porque le amamos? ¿Estamos sirviéndole a Él y haciendo más por Él que antes? Solo cada uno de nosotros va a tener que evaluarse, ¿no? Y cómo está nuestra relación con Dios, cómo está nuestra vida espiritual delante de Él. ¿Estamos haciendo todo lo que deberíamos estar haciendo? ¿O hay áreas que estamos flaqueando, no estamos haciendo lo que debemos? ¿No estamos cumpliendo con algún requisito que Él quiere de nosotros? Porque si le amamos nuevamente, hermanos, no es que usted le va a decirle a alguien, mire, yo estoy haciendo esto porque amo a Dios. Usted no tiene que decirlo, usted al hacerlo se nota. Porque nuevamente si el que ama lo hace porque le nace, no es por mandato, por obligación, por presión de grupo o por presión de nadie. Va a salir naturalmente. Y si realmente le amamos, nuevamente se va a notar nuestra fidelidad a Él diariamente, hermanos. Pasando más tiempo en la palabra de Dios porque nos amamos al Señor y amamos su palabra y sabemos que es la que nos va a cambiar y nos va a ayudar a ser el cristiano que deberíamos de ser. Estaremos pasando más tiempo en oración porque queremos estar en comunión con Él, queremos hablar con Él. La palabra de Dios es la forma en que Dios nos habla a nosotros y la oración es la manera en que nosotros hablamos con Él y tenemos esa comunión con Él porque le amamos. Estaremos aquí en todos los cultos, no porque nuevamente el pastor o alguien le dice o le reclama, pero porque le amamos al Señor y Él es digno de que le estemos aquí. Amamos a los hermanos, queremos crecer, queremos ayudarnos los unos a los otros a crecer en Dios. Serviremos a Dios no porque nos van a dar aplausos o porque la gente o que el reconocimiento de la gente, sino lo hacemos porque le amamos, porque Dios es digno de ello, porque Él, por todo lo que Él ha hecho por nosotros, ¿cómo no querer hacer más por Él? Y es por eso que nosotros los seguidores de Cristo debemos probar nuestro amor por Cristo o para Cristo por medio de abandonar todo y hallar nuestras cruces en pos de Él. Si nosotros seguimos luchando con hacer su voluntad porque no queremos ceder, hermanos, órale al Señor, Señor, ayúdame a cambiar mi corazón. Ayúdame a hacer tu voluntad. Ayúdame a hacerte fiel aun cuando me duele. Aun si no entiendo. Aun si me cuesta. Porque tú eres digno de ello, Señor. Y si hay alguien aquí que no le conoce, hermano, que cuán importante es primero que tome ese paso. Ya Cristo pagó la culpa del pecado. Él es digno. Él ya pagó el precio de la muerte y del pecado. Ya no hay nada que nos pueda impedir ser salvos a menos que uno mismo no lo acepte. Que uno decida arrepentirse de su pecado y aceptar el regalo gratuito que el Cristo Jesús ya hizo en la cruz por nosotros. Y que si uno lo hace de manera genuina y sincera en su corazón, la palabra nos dice en Romanos 10, 9 y 10 que cualquiera que confesara con su boca, pero lo hiciera en su corazón, mire, será salvo.
Y todos nosotros, yo puedo decir, la mayoría de nosotros damos fe de eso, hermano. Que tomamos esa decisión y Cristo nos ha cambiado nuestra vida. Porque solo Él puede hacer el cambio en nuestra vida, hermanos. Pero el cambio que Cristo puede hacer en nuestra vida va a ser limitado, hermanos, a cuánto nosotros estamos dispuestos a cederle a Él. Porque le amamos y porque queremos que Él haga su voluntad en nosotros. Porque nuevamente Dios es todopoderoso, hermano. No hay nada imposible para Dios. Si Él quisiera, no pudiera convertir a cada uno de nosotros robots y Él pudiera hacer que nosotros hiciéramos pues lo que Él quisiera a fuerza sí o sí. Pero Dios es caballeroso, Él nos ha dado libre albedrío y Él no quiere eso, hermanos. Él quiere que le sirvamos porque le amamos, que sea de voluntad nuestra. Y es por eso, hermanos, si realmente estamos amando a Dios como debería, se debería notar en nuestra vida, hermanos, que le amamos y ese amor debería seguir creciendo siempre. Nunca debe de apagarse, nunca debe de enfriar ese amor, hermanos. Mientras cada día pasa, más vemos las manos de Dios, más vemos su provisión, más vemos de su gracia, su misericordia, de su paciencia para con nosotros, hermanos. ¿Cómo no amarle? ¿Y cómo no servirle si le amamos, hermanos? Que se note en nuestra vida eso y que igualmente sigamos haciendo la obra de Dios, hermanos. ¿Cuál es la obra, cuál es el deseo, qué es lo que Dios quiere de nosotros, hermanos? Que sigamos predicando la palabra para que otros vengan al conocimiento, para que otros puedan venir a conocer del gran amor de Dios y ver cómo puede transformar su vida. Pero solo lo van a notar, hermanos, si realmente le estamos amando a Él y Él tiene el primer lugar en nuestra vida como debería. Padre Santo y Padre bueno, damos gracias, Señor, por este día que nos has dado. De gracias, Padre, por cada hermano y hermana aquí presente y su atención a tu palabra, Padre. Gracias porque tú nos has amado tanto, Señor, y lo demostraste en la cruz. Sabemos que jamás te podremos repagar, jamás podremos o sea, ser digno ni de pagarte todo lo que has hecho por nosotros, pero que tú solo quieres que nosotros nos entreguemos a ti, nos comprometamos con hacer tu voluntad y que eso es lo que pides de nosotros, Señor, y eso es lo que queremos hacer, Padre. Te pido que nos ayudes a cada uno de nosotros a amarte como deberíamos, a tenerte el primer lugar en nuestra vida y que lo demostremos, Señor, no con palabras tanto, sino mucho más con nuestras obras, Señor, con la vida que llevamos, porque solo tú eres digno de ello, Padre. Te pido igualmente, Padre, que si hubiera alguien aquí que no te conoce de manera personal, que obre en su corazón, inquiétalo, Señor. Ayúdale a reconocer y entender su necesidad de ti, Señor, como no hay salvación fuera de Jesús, Señor. Que las obras, los ritos, ningún líder religioso o iglesia puede salvar a nadie, sino Jesucristo y su obra redentora, Señor. Y que si uno lo hace de corazón, sabemos que el Espíritu Santo entrará en su vida y hará de esa persona una nueva criatura, Señor. Ayúdanos, Señor, para seguir consagrándonos a ti y que podamos cumplir con tu voluntad siempre, Señor. Y en todo y por todo tu nombre sea enaltecido, exaltado y glorificado. Y te pedimos ahora todas estas cosas en el santo y glorioso nombre de Cristo Jesús. Amén.